Todo cuerpo, así como también el suelo, al someterse a un esfuerzo presentará una deformación. Eso lo presentan prácticamente todos en mayor o menor grado. Pero hay algo muy característico y es lo que sucede en suelos finos y en condición saturada. Todos sus huecos están llenos de agua. Se presenta algo que se llama consolidación. Esta consolidación es una deformación, una pérdida de vacíos debido a una carga impuesta que es la del propio suelo más un incremento de esfuerzo provocado por alguna estructura que esté sobre de él. Entonces, esta deformación abarca desde el rango elástico hasta el rango elastoplástico y puede ser que hasta lo supere. Eso quiere decir que si supera el rango elastoplástico, tendremos ya una deformación permanente. ¿Sí? Esto no se queda en el rango elástico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que esta presión, como el suelo está saturado, debe de haber disminución y pérdida de agua. Pero como es un suelo fino, su permeabilidad es muy baja. Al tener una permeabilidad muy baja, esta transferencia, que es el proceso de la consolidación, el proceso de la consolidación es cuando se transfiere el exceso de presión hidrostática del agua hacia la estructura del suelo. Y si este no es capaz de soportarlo, bueno, pues hay un reacomodo. Por lo tanto, algo muy importante en esto es que está en función del tiempo. Eso es lo más importante. Y se deben de cumplir dos condiciones. Tiene que ser un suelo fino y condición saturada. ¿Sí? Luego, cuando hablamos de suelos finos, siempre nos remitimos a que es un suelo deformable. No, el suelo fino, la arcilla, en un estado seco, es sumamente duro debido a la cohesión. Entonces, no, tiene que ser suelo fino y en condición saturada. ¿Sí? Entonces, el asentamiento que se manifiesta en una estructura es por el proceso de la consolidación, hablando en estas características. Ahora, algo importante, decimos que la consolidación es un fenómeno unidimensional, es decir, que en la dirección que se aplican los esfuerzos, en esa dirección se generan las deformaciones. Consideramos que no hay flujo lateral del suelo y tampoco hay flujo lateral del agua. Ahora, el cambio en el volumen del cuerpo se da en el volumen de vacíos, que equivale al agua que se desaloja. Es una equivalencia entre ambos. Entonces, el asentamiento por consolidación parte de estas etapas que estamos marcando en este inciso. Ahora, tenemos que hacer una prueba de laboratorio llamada la prueba de consolidación. En este video no viene en sí la prueba de consolidación, más adelante subiremos alguno con respecto a la que es la prueba de consolidación, pero pues aquí tenemos un consolidómetro instrumentado, se aplica la carga en esta dirección y el suelo se deforma. Podemos controlar cómo drena el suelo por una cara o por ambas caras. Entonces, este es el instrumento que usamos en el laboratorio para hacer una simulación a escala de un fenómeno que en el laboratorio lo vamos a hacer en horas o tal vez días. Al suelo le tomará años poderlo generar. Entonces nada, vamos a hacer una referencia rápida de la prueba de consolidación. Lo repito, más adelante veremos otro video para tener más claro esto, pero así rápidamente. Introducimos al suelo dentro de un anillo rígido. Necesitamos saber su diámetro interior. ¿Por qué lo metemos adentro del anillo rígido? Para que cuando se aplique la carga no haya flujo lateral del suelo. Simulamos lo que habíamos visto anterior, que es la consolidación es un fenómeno unidimensional. El cambio de volumen se da nada más por un cambio en la altura de la pastilla. Este suelo debe ser una muestra inalterada, obtenida por el procedimiento de pozo a cielo abierto o también obtenida por el procedimiento del tubo Shelby. ¿Sí? Podemos tener esta muestra inalterada.
Un dato que necesitamos saber, la altura que tiene este anillo y cuánto pesa dicho anillo. Luego, al inicio de la prueba, ya que tenemos el suelo de manera inalterada, que es algo de lo más delicado en la prueba, que la muestra que está dentro del anillo siga siendo inalterada. Lo pesamos y cuando hayamos terminado la prueba, lo metemos a secado en un horno, 24 horas, a temperatura constante, y le vamos a determinar su peso. Con esta información obtenemos el peso de los sólidos, el contenido de humedad correspondiente, y con el diámetro que tenemos aquí de diámetro interior determinamos el área que lo vamos a usar para los cálculos. Les repito, estamos platicando muy abiertamente de la prueba, más adelante la podemos hablar más a fondo. Algo importante que necesitamos, la densidad de sólidos. Es una propiedad importante. La densidad de sólidos es la única propiedad que es constante en el suelo. Es decir, no importa si el suelo está seco, parcialmente saturado o saturado, no importa si el suelo está suelto o compacto, la densidad de sólidos no cambia. Entonces, una prueba de laboratorio adicional que tenemos que hacer para poder determinar la altura de sólidos y la oquedad, y con eso la oquedad inicial. Y bueno, todo esto lo hacemos en un formato de manera ordenada, vamos incrementando el esfuerzo en etapas, ¿sí? Y tomamos lecturas del micrómetro, si es un micrómetro mecánico o un micrómetro análogo o digital, vamos viendo cómo se va deformando. Hacemos etapa de carga y después etapa de descarga. Y con eso hacemos toda una serie de cálculos, una serie de parámetros que vamos a usar para calcular asentamientos. Estos son dos de los parámetros más importantes, el módulo de variación volumétrica y el coeficiente de consolidación. Otro parámetro muy importante es las oquedades. Como hay un cambio de volumen, entonces cambia la oquedad. Recordando que la oquedad es la relación del volumen de vacíos con respecto al volumen de los sólidos. Como no hay pérdida de material, ni se agrega material, el volumen de los sólidos es constante, pero el volumen de vacíos va cambiando. Y tenemos una fórmula para poderlo determinar. Bueno, entonces, de aquí, ¿qué es lo que necesitamos ahorita para el cálculo de asentamientos? Necesito el esfuerzo aplicado en la pastilla y qué oquedad tiene el suelo en cada etapa de carga y en cada etapa de descarga. O sea, vamos a trabajar con estos dos. Y con esos dos se hace una gráfica en escala semilogarítmica llamada curva de compresibilidad. Entonces, esta información la voy a usar para hacer mi tabla. Aquí tengo la gráfica ya realizada. Estos son los datos de la etapa de carga, tengo aquí, y estos son mis datos de la etapa de descarga. Por lo tanto, esta corresponde para construir esta gráfica y estos datos me corresponden para hacer este tramo de la gráfica. A esta gráfica se le llama curva de compresibilidad. Con ella vamos a calcular asentamientos. Bueno, esta es la fórmula que propone Terzaghi para calcular asentamientos por consolidación. Esta lámina corresponde al reglamento y a las normas técnicas complementarias de cimentaciones de la Ciudad de México. Entonces, esta es la que se maneja y nos dice a qué se refiere. Delta H es el asentamiento de un estrato de cierto espesor. La oquedad que tiene antes de aplicar cualquier incremento de esfuerzos. El cambio que ocurre cuando se aplica el incremento de esfuerzos con respecto a una condición inicial. Y el espesor que tiene el elemento compresible. Eso es lo que se relaciona. Ahora, ¿qué es lo que provoca el incremento de presión? Delta P, una carga superficial, ¿sí? Que la calculamos con la teoría de la elasticidad, es decir, con la teoría, por ejemplo, la de Boussinesq, podemos determinar una distribución de esfuerzos. Por eso, un tema
que también hay que dominar para el cálculo de asentamientos por consolidación es la distribución de esfuerzos, ya sea carga puntual, lineal, rectangular, circular, el método generalizado de Newmark para cualquier carga en una área determinada. Entonces necesitamos conocer ese incremento de esfuerzo. Entonces ya tengo aquí la ecuación. Ahora, ¿de dónde voy a obtener toda esta información? El espesor lo obtenemos de una estratigrafía que se genera por una exploración geotécnica, una exploración que hacemos de campo, ya sea pozo a cielo abierto, ya sea un sondeo mixto, combinando la prueba de penetración estándar y la obtención de los estratos compresibles por medio del tubo Shelby, puedo obtener muestras inalteradas. A lo que nos vamos a abocar ahorita es esta parte. ¿Esto de dónde lo voy a obtener? Pues para ello necesito precisamente la curva de compresibilidad. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. Aquí tengo mi curva de compresibilidad. Con esta vamos a trabajar. ¿Cómo se construye? Esfuerzo aplicado en el suelo contra la oquedad que tiene el suelo para cada incremento de esfuerzo aplicado. Algo muy importante es saber las unidades. Las unidades son fundamentales. En este caso está en kilogramos centímetro cuadrados y en mis cálculos de esfuerzos lo hice en toneladas metro cuadrado. Bueno, tengo que cambiar a kilogramos centímetro cuadrado. Muy bien. Primero, el suelo a cualquier profundidad ya tiene esfuerzo. ¿Cómo se llama ese esfuerzo? Esfuerzo efectivo. Eso ya lo tiene. ¿Cómo se determina el esfuerzo efectivo? Bueno, pues depende precisamente de los estratos que se encuentran, en qué condición está, parcialmente saturado, seco, saturado. Si quiero calcular el esfuerzo efectivo de manera directa, cambio los pesos volumétricos saturados a sumergidos y con eso determino el esfuerzo efectivo medio, o sea, en el estrato que estoy analizando, en la mitad, cuánto vale dicho esfuerzo efectivo. Bueno, si esa es la condición inicial, entonces uso la gráfica en el tramo de carga, no uso descarga, porque voy a determinar asentamientos, ¿sí? Entonces uso el tramo de carga. Si estuviera calculando expansiones, usaría el tramo de descarga, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué voy a obtener? ¿Qué oquedad tiene el suelo al inicio? Antes de aplicarle cualquier incremento de carga y demás, ¿sí? Esa es la condición inicial. Bueno, después, ¿qué va a pasar? Voy a construir algo, hago mi distribución de esfuerzos y en el estrato determino el incremento de esfuerzos medio que está aplicándose y lo traslado a esta gráfica. Ahí está. A partir del esfuerzo efectivo, le sumo el incremento de esfuerzos medio en el estrato que esté analizando. Y entonces ya tengo esfuerzo efectivo más incremento de esfuerzo. ¿Eso qué provocó? Viendo aquí la gráfica, pues que cambió la oquedad, disminuyó. Y entonces ahora ya que tengo la oquedad final y por lo tanto puedo saber cómo cambió la oquedad. Esto hay que leerlo como un cambio de oquedad, no como un incremento de oquedad. No se incrementó, al contrario, disminuyó. Entonces es un cambio en la relación de vacíos debido a un cambio en el estado de esfuerzos. ¿Sí? Entonces ya tengo toda la información. Si me traslado a mi fórmula, ya tengo el cambio de oquedad que se provocó en el suelo, ya tengo la oquedad inicial antes de aplicar cualquier incremento de esfuerzo y con la estratigrafía conozco de qué espesor es el estrato compresible, ¿sí? Aquí se maneja como una sumatoria por si hubiera no solamente un solo estrato, que es lo común es que no lo haya nada más uno solo, tenga una sucesión de estratos. Entonces cada uno va a cambiar, cada uno lo ideal es que tuviera su curva de compresibilidad, a veces se tiene otra información, entonces cambiaríamos de ecuación, pero ahorita que estamos usando la ecuación básica de Terzaghi,
Eso es lo que ocurre. Y ahí está, ya sabríamos el asentamiento. Si les interesa la deducción de esta fórmula, en este mismo canal se encuentra un video donde se explica la fórmula de consolidación de Terzaghi, de donde se deduce. Entonces, en este primer capítulo hemos visto cómo determinar el asentamiento por consolidación. Les repito, es un fenómeno que afecta mucho a las estructuras. ¿Por qué? Porque no ocurre inmediato, ocurre en función del tiempo. Y el tiempo no es unos días, unas semanas, unos meses, son años. ¿Sí? Una de las estructuras más conocidas a nivel mundial y que está en un proceso, todavía está en un proceso de consolidación, es el Palacio de Bellas Artes. Desde que inició la obra, cuando estaba haciéndose la cimentación, que es una plancha de concreto enorme, de casi 3 metros de grosor, con perfiles de rieles de acero, que es el armado que tiene interior. Desde un inicio se le comenzó a asentar al arquitecto Adamo Wari y hasta la fecha se sigue asentando. Entonces, es un proceso que lleva tiempo. La otra, es un proceso que a veces no está controlado por nosotros mismos. ¿Por qué? Es un cambio en el estado de esfuerzos. Entonces, ese cambio de estado de esfuerzos no solamente puede ser por una cuestión de una estructura encima de él, no, también extraerle agua al subsuelo cambia el estado de esfuerzo. Entonces, si cambia el estado de esfuerzos por una extracción de agua, aceleramos el proceso de la consolidación. Eso es lo que nosotros conocemos como una consolidación regional. ¿Sí? No es provocada por las estructuras, sino toda una zona, una parte del Valle de México se está asentando por consolidación. Otro de los ejemplos que tenemos en la Ciudad de México y que a nivel mundial lo conocen es la columna de la Independencia, donde está el famoso Ángel en la Ciudad de México, donde gradualmente se le han ido incrementando escalones. Aparentemente luego dice uno, es que está emergiendo. No, 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 no está emergiendo. Él está bien, está a su nivel. Lo que pasa es que la Ciudad de México, sus alrededores, se están consolidando, se están asentando. Y entonces, después de un cierto tiempo, habrá que agregarle otro escalón debido a esa situación. Ahora, no es para nada deseable este tipo de cosas, ¿no? El Ángel está en la glorieta y por lo tanto no afecta a nadie alrededor, salvo a instalaciones que pasaran por ahí. Pero cuando tenemos un edificio en esta condición, por ejemplo, los edificios que están cimentados en pilotes o pilas de punta, ¿qué pasa? Están en un estrato que no es compresible, pero todo el suelo sí es compresible. Entonces se deforma y entonces el edificio empieza a emerger. Pero ¿qué va a pasar? No solamente va a dañar las banquetas, sino también a sus vecinos. Y va a comenzar a haber agrietamientos porque él se está quedando arriba y sus vecinos se están asentando. Ejemplos de estos muy visibles están en la colonia Roma, Roma Centro y Roma Norte. Se ven muy bien varios edificios que tienen estas características, ¿no? Entonces, como ven, es un fenómeno que hay que tomar en cuenta. Hasta cierto grado lo podemos valorar, pero también estamos sujetos a cuestiones que no las podemos controlar en función del tiempo. En los siguientes capítulos veremos otras formas de determinar el asentamiento por consolidación.